Este evento va a ser grabado, como acaban de ver, entonces, por favor, si no están de acuerdo con la grabación, por favor salir y lo pueden ver después del evento. Bueno, y con esto, y en la esperanza que Hugo está, ¿ya volvió? Ya, ahí está Hugo. Ya regresé. Quisiera brevemente introducirlo. Hugo Bonilla es el director corporativo de desempeño social en Lundin Mining y él jugó una grande parte en desarrollar el Comwell. Entonces, te paso la palabra, Hugo. Muchas gracias, Nick. Deme un instante, por favor, para poder compartir la pantalla. Y estamos allí. Por favor, me dejan saber si es que pueden ver la pantalla. Sí. Sí, perfecto, excelente. Bueno, un gusto estar aquí. Muchas gracias por participar a todos los que están en la línea. Mi nombre es Hugo Bonilla. Como lo dijo Nick, trabajo para Lundin Mining ahora. Mi carrera anterior enfocada en la consultoría, trabajando con ERM, como socio de ERM en la parte de desempeño social. Y bueno, vamos a trabajar un poco, vamos a conversar un poco hoy sobre el Commonwealth Framework y el marco de bienestar comunitario y minería. Voy a hacer una introducción breve al marco para poder enmarcar la conversación que vamos a tener posteriormente a esto. Por favor, siéntanse seguros de poder hacer preguntas cuando las tengan. Antes de empezar, vamos a dar algo de contexto. Este marco nació aproximadamente en el 2013, cuando uno de los panelistas de este encuentro del día de hoy, Aaron, cuando trabajaba con IAMGOLD, hizo una pregunta importante dentro de la iniciativa Devonshire, y es: ¿cómo sabemos si las comunidades cercanas a las actividades mineras están mejor? Esa pregunta lanzó una serie de conversaciones que se tornó en un grupo de trabajo formalizado en el 2014 que se juntó dentro de la iniciativa Devonshire, que es un grupo que junta a empresas mineras, a ONGs, a académicos, para intentar trabajar para el mejoramiento de los resultados de las comunidades aledañas a sectores extractivos. En el 2016, luego de varios años de trabajo con académicos y expertos en el tema, se lanzó lo que se llamaba en ese momento el Beyond Zero Harm Framework 1.0. Ese marco fue piloteado en algunas ocasiones por algunos actores desde el 2017, y algunos de esos proyectos siguen actualmente siendo implementados. Y tuvimos algunos aprendizajes de algunos de esos proyectos. Entonces, en el 2020, un grupo, parte de la iniciativa Devonshire, formó el grupo de trabajo para el Beyond Zero Harm 2.0 para poder consolidar las lecciones aprendidas. Al consolidar esas lecciones aprendidas, decidimos que debíamos repensar algunas cosas respecto a este marco, y frente a bastante trabajo, mucho de ello realizado directamente por el Devonshire Initiative, se lanzó el Commonwealth Framework que estamos discutiendo el día de hoy, como la versión 2.0 de Beyond Zero Harm. ¿Pero qué es el Commonwealth Framework? Es básicamente un proceso de relacionamiento multiactores participativo que permite discutir, definir, medir y analizar el bienestar comunitario. Los datos, todo lo que tiene que ver con los datos, el diálogo, las decisiones que surgen de este tipo de proceso, sirven como catalizadores para un proceso de planificación y coordinación para las iniciativas de desarrollo que pueden ser plasmadas en un contexto minero. Existen tres diferentes objetivos del Commonwealth. El primero es mejorar la disponibilidad de datos y la interpretación, y generar una interpretación colectiva de esos datos. ¿Sí? El segundo es mejorar el diálogo y establecer un espacio para un proceso de diálogo que permita entender colectivamente qué es el bienestar y hacia dónde vamos hacia el futuro. Y a través de mejorar el diálogo y mejorar la información, entonces mejorar la toma de decisiones que permitan planificar mejor un futuro en frente a una definición de bienestar que está compartida.
Hay algo que cabe resaltar en este contexto y es específicamente que la definición de bienestar es distinta en cada uno de los contextos, en cada una de las comunidades. Bienestar significa algo diferente. Y el bienestar también está definido por diferentes, o está impactado o causado por diferentes cosas. Los cambios en el bienestar pueden surgir por cambios en políticas públicas, pueden surgir por cambios en condiciones macroeconómicas, pueden surgir por cambios causados por impactos o beneficios de la minería y también otros programas sociales. Lo que el Commonwealth busca es medir la evolución del bienestar comunitario, sin enfocarse de manera específica en medir el impacto de la minería en él. Y no busca determinar ni la causalidad ni la atribución. Y vamos a conversar un poco más acerca de esto, el por qué quiere hacer esto. ¿Cuáles son las brechas que busca llenar el Commonwealth? No busca reemplazar al monitoreo de impactos y beneficios de los proyectos y programas que nosotros hacemos desde el punto de vista de minería o que una ONG hace desde el punto de vista de su programación social. Lo que busca es enfocarse en medir resultados. Y al estar hablando de medir el cambio en el bienestar, por naturaleza estamos midiendo resultados en lugar de la tendencia que suele existir cuando medimos proyectos, ¿sí? Solemos enfocarnos o podemos en muchas ocasiones enfocarnos en temas como los insumos o las actividades o los productos de esos proyectos en lugar de realmente avanzar hacia medir los resultados, el impacto específico que dan esos proyectos. Otra cosa que es importante, que es una brecha que se llena, es el hecho de que permite una conversación para redefinir el bienestar comunitario de acuerdo a las condiciones del contexto específico. Entonces, es distinta la definición de bienestar en cada una de las comunidades. Y el Commonwealth busca generar un espacio de diálogo que generalmente suele ser un espacio neutral en el que no hablas de impactos o de mi contribución, sino hablas de cuáles son las condiciones del bienestar aquí. Entonces es un espacio neutral en el que se permite definir, medir y trabajar hacia el bienestar de la comunidad. A través de ese proceso en el que es un espacio neutral y a través de la codefinición y co-creación de indicadores que midan ese bienestar, entonces estamos también apoyando a mejorar la credibilidad de los datos sociales que existen y que las empresas generalmente suelen tener bastantes problemas en mostrar que existen cambios positivos en las comunidades aledañas a la minería. Entonces, apoya a la credibilidad de la S en el ESG. Y además de eso, el proceso, este espacio de diálogo, este incremento en la credibilidad, este compartir y co-crear indicadores también democratiza el acceso a la información social, a los datos sociales, lo que por ende también facilita la planificación colaborativa para el desarrollo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros dentro de las empresas mineras hemos tenido ocasiones en las que hemos generado líneas de base sociales en las que esa información se queda con nosotros para nuestra propia planificación, pero no ha permitido ser utilizada para toma de decisiones por parte de gobiernos locales u otras organizaciones que puedan apoyar al desarrollo? Pero hemos hablado ya bastante desde el punto de vista a alto nivel de qué es el Commonwealth. Ahora vamos a ver qué significa realmente en la práctica. En la práctica son dos cosas. Primero, es un proceso de relacionamiento multiactor. Es una propuesta de un proceso de relacionamiento multiactor que tiene 4 diferentes fases y que permite entonces establecer cómo vamos actuando para poder consolidar una conversación al respecto del bienestar y de la medición de ese bienestar. Y la segunda cosa, el segundo aspecto o componente del Commonwealth es la base de datos de KPIs, de indicadores de bienestar, que están alineados con los SDGs. ¿Por qué lanzar un proceso de relacionamiento de multiactores? El concepto de relacionamiento multiactor permite que en el contexto minero, donde muchas ocasiones las empresas o en su defecto ONGs se sientan en el centro
de la mesa de conversación acerca del desarrollo, como los principales promotores de desarrollo en una región, en una zona, en una comunidad. Lo que busca un proceso de relacionamiento multiactor en este contexto es poder avanzar y mover y evitar que las empresas y las ONG sean las únicas que trabajan hacia el desarrollo de la comunidad y de la región, sino más bien involucrar a algunos otros actores. Y a través de involucrar a esos otros actores, integrar a la empresa o a la ONG dentro de los procesos ya existentes o nacientes de planificación del desarrollo de esa región. Entonces, permite que las actividades de la empresa o de la ONG se alineen de manera más clara y participen en la co-creación del proceso de desarrollo de la región. Apoya a través de un proceso multiactores a transparentar el proceso de planificación para el desarrollo. Y algo muy importante, apoya el desarrollo de capacidades, no solamente de los actores locales. La planificación para el desarrollo es un proceso que toma tiempo, que toma esfuerzo, que toma ciertas capacidades específicas. No solamente las autoridades locales desarrollan capacidades en este sentido, sino también en muchas ocasiones las empresas desarrollan capacidades en este sentido, al entender de mejor manera cuáles son las necesidades, los procesos, las preocupaciones de las personas al estar involucrados dentro de un proceso conjunto. Y finalmente, un proceso multiactor también permite en este contexto el desarrollo de una visión compartida de qué significa bienestar. El rato que estamos juntándonos para crear indicadores sobre el bienestar, estamos definiendo en conjunto qué significa el bienestar. ¿Qué es lo que mide el Commonwealth? Mide una visión holística del bienestar, que generalmente suele enfocarse solamente en la parte económica. En este caso, Commonwealth busca verlo de una manera más macro, más holística. Y busca enfocarlo no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo. ¿Y cómo evoluciona esto? Bueno, hablamos de alineamiento con los SDGs. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron diseñados en el 2015 y generalmente son diseñados para medir procesos de desarrollo a nivel nacional, regional en ocasiones, pero internacionalmente inclusive. Lo que se hizo a través de Commonwealth es utilizar un lente que se basó en dimensiones de bienestar comunitario traídas del Sustainable Livelihoods Framework, del marco de desarrollo de medios de vida, y para poder aterrizar esos indicadores y esas metas de los ODS a un contexto comunitario local. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado fueron una serie de indicadores de bienestar comunitario que pueden ser escogidos y co-creados y alineados con los ODS, con los SDGs. Y este es un ejemplo. Básicamente, cómo se alinea el Commonwealth con los SDGs. Tienes una base de datos en la que existe una serie de indicadores que son relevantes desde el punto de vista comunitario local. Algunos de ellos son directamente de los indicadores de los SDGs, mientras que otros son otros indicadores que son relevantes y que permiten contribuir a ese SDG. Se genera ese menú, digamos, de indicadores, y de esos indicadores el proceso participativo de Commonwealth le permite a los actores sociales definir cuáles son las cosas que se priorizan, cuáles son los indicadores que van a medir. Y esto no preclude el hecho de que se puedan generar nuevos indicadores aparte de los que están predefinidos en la base de datos. Para concluir, vamos a conversar acerca de generalmente cuándo se puede aplicar el Commonwealth. El Commonwealth se puede aplicar a través de los diferentes espacios del ciclo de vida de una mina, ¿sí? Óptimamente debería iniciar en un proceso de factibilidad y prefactibilidad y permisos donde planificas tus líneas de base e incluyes los conceptos del bienestar comunitario, inicias una conversación para ver qué mides a través del tiempo. Eso también suele permitir la planificación de la visión del bienestar comunitario para informar planificación de infraestructura de proyectos, por ejemplo, vías u otro tipo de infraestructura para el proyecto minero en sí. Permite también informar los planes de desarrollo de manejo socioambiental y contribuir
a planes de desarrollo regional. Y esto puede pasar en cualquier etapa del proceso. En muchas ocasiones esto no pasa en estas etapas porque generalmente no existen los fondos para poder apoyar a eso. Sin embargo, es lo óptimo que pueda suceder. Desde el punto de vista de la operación, cuando estás en operación ya están generándose impuestos, están generándose regalías y en muchas jurisdicciones en América Latina existen mecanismos para poder transferir algunos de las ganancias de la minería a las entidades locales, autoridades locales. Entonces, la planificación del desarrollo con fondos mineros puede basarse en un proceso que inicie a través de Commonwealth. Y finalmente, el proceso de cierre y poscierre también puede ser utilizado un proceso de Commonwealth en ese contexto. Esto es lo que quería proveer como una introducción a lo que es Commonwealth. No sé si existen preguntas ahora o continuamos como tú prefieras, Nick. Ya, muchas gracias. Mira, un tema que mencionaste que me parece también súper interesante es este tema de causalidad y atribución, ¿no? Que mencionaste que, digamos, este marco no te sirve para eso. Ese es un tema que muchas veces se oye de diferentes actores, ¿no? Que si se dice, mira, si yo estoy invirtiendo en educación, ¿cómo puedo saber que es atribuible a mi intervención de una empresa minera o un gobierno local o regional? Me interesaría oír un poco más sobre, porque lo levantaste, oír más sobre cómo llegaron que esto no se debería medir o no se puede medir o bueno, tu opinión al respecto de este tema de atribución. Aaron, voy a hacer una contribución muy rápida y de ahí me imagino tú tienes bastante de la historia, pero medir el impacto de un proyecto de inversión social requiere una capacidad y una disciplina y recursos bastante amplios para poder medir contrafactuales y poder decir, bueno, realmente puedo decir que por causa de mi proyecto esto está pasando. Entonces, en muchas ocasiones no se realiza ese tipo de medición de impactos específicamente y cuesta bastante esfuerzo y recursos. Entonces, esa es una de las razones que yo imagino por la cual al medir la evolución, a la final la evolución del bienestar comunitario, te dice que, bueno, hay algunas razones por las que esto esté cambiando, pero lo bueno es que están mejor. Entonces, eso te permite saltar esa brecha. Aaron. No creo que ya has dar un buen descripción de esta pregunta, porque obviamente hay impactos directos que vienen de proyectos mineros y normalmente estos son identificados durante el ESIA process, estudio de impacto social y ambiental, y los minas tienen responsabilidades para gestionar impactos directos, pero sabemos que hay un montón de otros impactos que vienen con un proyecto, cuáles son no indirectos, y también son súper importantes. Y no importa al final del día si podemos resolver exactamente la cantidad de responsabilidad que tiene la empresa en esta situación. Lo que es mucho más importante es que estamos trabajando la empresa, la municipalidad, los ciudadanos, para resolver los cambios que la comunidad no quieren, no gustan, y para amplificar los buenos. Pero también en una manera muy practical. Cuando, Hugo, tú recuerdas cuando empezamos a desarrollar este marco, hemos tenido discusiones con personas que trabajan en este campo, y el feedback que recibimos de ellos es que es
súper complicado para calcular cuál es exactamente qué porcentaje de un impacto viene de la presencia de una empresa minera y que viene de cambios en los demográficos y los cambios que vienen de cambios de políticas en el nivel regional o nacional. Entonces, por eso el enfoque fue para gestionar, para medir los cambios y gestionar juntos, no para tener conversaciones muy detalladas en la responsabilidad. Ya, excelente. Y de repente pasemos directamente a ti, Aaron, y de ahí, Hugo, como tú también te estás juntando en la conversa, las preguntas que están entrando también las reservamos para ahí. Entonces, Aaron Steeks es el director de Salud, Seguridad y Desarrollo de Yamana Gold. Y como ya mencionó Hugo, él también era parte del grupo que comenzó todo este proceso. Entonces, Aaron, especialmente, ya comenzaste a explicar esto un poco, pero oír de ti el interés de parte de ustedes de ahora implementarlo y, digamos, un poco más orientado a la implementación. ¿Cómo lo ves y qué has hecho y cómo lo quieren implementar en Yamana? Bueno, gracias, Nicolás. Y disculpe por mi malo español. Pero voy a hablar muy brevemente en dónde estamos en el proceso en Yamana y la motivación por nosotros para implementar el Comwell en dos de nuestras faenas. En temas de dónde estamos en este momento, es la etapa primera en los dos faenas. En una operación en Argentina estamos solamente en discusiones ahora con el equipo ahí, y una consultoría. Y estamos un poquito más avanzado en una operación que se llama Minera Florida, que está en Chile. Y quiero mencionar que el consultoría que está trabajando con nosotros en los dos proyectos, Renato Urresta, de una empresa que se llama Socionat, él está en la llamada si tienes algunas preguntas. Renato, maybe you can introduce yourself briefly. Muchas gracias, Aaron. Saludos a todos. Mi nombre es Renato Urresta, como mencionó Aaron. Soy parte de Socionaut, es una consultora especializada en temas de desempeño social y gestión de impactos. Pues nada, mucho gusto de estar aquí. También muy contento de participar y ser parte de la conversación. Saludos. Bueno, y en otra vida, Renato ha trabajado con Hugo en otro empresa. Y bueno, ¿por qué estamos aplicando este marco? Porque Hugo está mencionando en el pantalla que dijo cuándo se puede aplicar Comwell. Y hay un gran enfoque en proyectos en las primeras etapas, pero todas nuestras operaciones están en operaciones por muchos años ahora. Pero en el último año, 2 años, tomamos un step back, una revisión grande de nuestras inversiones comunitarias. Y lo que encontramos es bastante buenos programas, inversiones, pero sin bastante conexión, sin una conexión
entre los proyectos y sin una conexión a un plan estratégico comunitario. Y cuando estamos pensando de la cierre de la mina, no importa si es en 5 años, 10 años, 20 años, eso fue un brecha para nosotros, para no tener proyectos de inversiones, no tener conexiones entre nuestras inversiones y este plan comunitario. Y en bastante veces las comunidades no tienen un plan comunitario por largo plazo o es un plan muy antiguo, de 15 años o algo así. Y estamos en el proceso para discutir con las municipalidades y los actores locales en nuestra comunidad para desarrollar o amplificar una nueva plan de desarrollo de largo plazo por las comunidades. Un plan de ellos, no es un plan de Yamana, es la plan de la comunidad. Y pensamos que el mejor lugar para empezar es con una evaluación para saber dónde están la comunidad en temas como dijo Hugo, los indicadores más claves de los ODS. Y eso fue la primera gran motivación para nosotros, es tener un mejor plan, no para nosotros, pero para la comunidad, tener un plan en lo que podemos investir y a tener una conexión entre este plan y indicadores de desarrollo que podemos monitorar a través de 3, 5, 10, 15 años para ver y últimamente para demostrar si hay progreso y en los lugares cuando no hay progresión, donde son lugares donde podemos enfocar puntos en nuestras inversiones. Y muy brevemente, el segundo motivación para nosotros fue, ¿cómo se dice, Hugo? It was very self-serving. Era muy buena para nosotros mismos. Sí, para nosotros y es para amplificar la licencia social. Ambos, Hugo y nosotros, aplicamos una herramienta que medida los niveles de confianza y aceptación en nuestras comunidades, que es un proxy por licencia social. Y unas cosas muy interesantes que encontramos es, en primer lugar, la conexión entre nuestras inversiones sociales y nuestros niveles de confianza no fue buen conectado. Y al mismo tiempo, la data dicen que si quieres amplificar tu confianza en comunidades locales, la comunidad necesita tener más involucramiento en los procesos claves. Y eso, inversión social, es no la única, pero uno de los procesos muy importantes. Entonces, si queremos tener un proceso de desarrollo comunitario menos paternalística, necesitamos aplicar una marco o algo diferente que pueden dar
más empowerment, ¿cómo se dice, Hugo? Empoderamiento. Empoderamiento por la comunidad. Entonces, este marco fue excelente para mejorar nuestra licencia social y al mismo tiempo para mejorar los planes de desarrollo comunitarios. Eso fue las motivaciones para nosotros en temas de la aplicación de Commonwealth. Excelente, muchas gracias. Y creo que también vamos a volver a este tema de las motivaciones. Pero antes de eso, quisiera pasarle la palabra a Francisco Clima. Y Francisco Clima es el director ejecutivo de Dinámica Plataforma, con varios años de experiencia trabajando en los territorios mineros y en comunidades, especialmente aquí en Chile. Él no es parte del equipo, digamos, que trabajó este marco, pero creo que por eso es especialmente interesante también oír tu opinión acerca de, bueno, por un lado tus trabajos y también pensar cómo este marco que ahora le diste una vuelta, si, cómo puede ser útil para ese tipo de trabajo. Pancho, te paso la palabra. Vale, muchas gracias, Nick, y muy buenos días o tardes a todos, dependiendo de dónde estén. Bueno, la verdad, como decía Nicolás, yo no he sido parte de la construcción del marco, pero cuando me lo mostraron me pareció muy pertinente a las necesidades que hoy día tiene la industria minera, ¿no? En Dinámica Plataforma nos dedicamos a diseñar e implementar estrategias de vínculo y legitimidad en torno a los recursos naturales y los actores que están en torno a estos recursos naturales. ¿Y por qué eso se ha vuelto un tema tan importante hoy día, no? Porque yo creo que, bueno, no solo en Chile, en la mayoría de los países están viviendo una crisis de institucionalidad. La institucionalidad cada vez tiene menos niveles de legitimidad. Y cuando la institucionalidad tiene cada vez menos niveles de legitimidad, podemos obtener un permiso. Pero como esa institucionalidad no tiene legitimidad, digamos, no es transferible al proyecto. Por lo tanto, hoy día yo creo que todos quienes trabajamos en torno a la minería en varios países sabemos que la obtención de los permisos no es suficiente, sino que la empresa se tiene que hacer cargo de tener mayores niveles de legitimidad, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo construimos esa legitimidad y en qué consiste esa legitimidad? Y a mí me parece tan pertinente este framework que han desarrollado precisamente por eso, porque yo creo que es una respuesta a esa pregunta, en el fondo. Cuando uno trabaja en torno a los recursos naturales, creo que la primera definición que uno tiene que tener es que todos los problemas son localidad específicos, es decir, los problemas de un territorio son muy distintos a los de otro territorio, por lo tanto, las soluciones únicas no nos sirven mucho, y yo creo que la historia nos ha demostrado eso. Y en ese sentido, considero que algunos atributos de este framework que se ha presentado hoy día son muy pertinentes. Por ejemplo, que los indicadores sean co-construidos, los territorios, las subjetividades, las comunidades son muy distintas unas entre otras, y las compañías tienen que ser capaces de recoger esas especificidades para poder trabajar con las comunidades. Luego, otro aspecto que me parece fundamental es bueno, la pregunta por el bienestar, ¿no? Que pareciera ser una pregunta bien amplia, pero una pregunta muy compleja, porque efectivamente el bienestar en el caso de algunas comunidades es muy distinto a cómo entienden el bienestar otras comunidades. Y en ese sentido, creo que el framework que han desarrollado en la base tiene incorporado esta apertura a entender distintas cosmovisiones o visiones dependiendo de los territorios donde nos encontremos. Y también eso me lleva a la pregunta de, bueno, ¿por qué la minería también tiene que hacerse cargo del bienestar, ¿no? Al menos aquí en Chile lo que estábamos acostumbrados y lo que hizo la minería en los años 90 fue, digamos, compensar y mitigar su impacto, ¿no? Pero pasa que eso queda acotado a un grupo reducido de la población, y en general la minería tiene un impacto mucho mayor en los territorios donde opera.
bueno, resulta que cuando se reconocen impactos desde el punto de vista institucional a un grupo de la población, pero a otro grupo no, lo que empieza a ocurrir es que, bueno, gran parte del valle donde opera la minería o el territorio también percibe impactos que no están reconocidos, como cambios en su estilo de vida, el flujo vehicular, y podría nombrar un montón de impactos que van mucho más allá de las evaluaciones ambientales de los proyectos. Y en ese sentido, lo que hemos visto acá en Chile, y yo creo que nos va a mostrar un poquito la historia, es que los niveles de conflictividad empiezan cuando se empiezan a generar estas dinámicas de inequidad territorial, ¿no? De que unos quedan dentro de este marco de desarrollo compensados o donde la minería se hace cargo de esos impactos, y otros quedan fuera de este marco de desarrollo, pero siguen percibiendo algún tipo de impacto en su calidad de vida o en su desarrollo. Y en ese sentido, a mí me parece muy relevante que este framework se haga efectivamente la pregunta por el bienestar, porque esto no solo tiene que ver con las comunidades que están directamente impactadas y las que están reguladas en la ley, sino que tiene que ver con el territorio más amplio, con cómo estamos impactando, digamos, el territorio más amplio donde opera la minería. Entonces, en ese sentido, me parece que aquí hay un principio, cuando yo leo este framework, hay un principio de equidad territorial que creo que es muy importante para que la minería hoy día logre consolidar sus bases de legitimidad en el territorio. Y respecto, bueno, de los temas más específicos de los indicadores, es algo que me parece muy pertinente. Yo creo que hoy día la minería está enfrentada a dos lenguajes, ¿no? Tiene que hablar el lenguaje global, el lenguaje de los inversionistas, de los ODS, pero también tiene que hablar un lenguaje a nivel local. Entonces, me parece que este framework es una buena manera de compatibilizar ambos lenguajes en indicadores que nos permita llevarlo por un lado a ODS, que es un lenguaje que uno podría ocupar, no sé, a nivel de inversionistas o de sus relaciones institucionales, pero también alineado a un lenguaje de indicadores co-construidos a nivel local. Y a mí me parece que esa característica del framework es muy valorable, ¿no? Nos permite hacer un puente entre lo local y lo global, lo cual no es tan fácil, créanme, porque lo hemos intentado mucho. Y el último punto que me gustaría destacar, y aquí tenemos una experiencia nosotros bien virtuosa de un proceso de habilitación para una compañía minera que hicimos en el Valle del Huasco, acá en Chile, tiene que ver con la centralidad de la minería, y es algo que Hugo enfatizó bastante en su presentación, ¿no? Creo que parte del error, al menos en los casos que yo he estudiado de la industria minera, es cuando la industria minera se pone en el centro del territorio. Cuando la minería se pone en el centro del territorio, de alguna manera empieza a canalizar todas las expectativas del territorio, y mucha gente termina frustrada, y la conversación que se genera no es una buena conversación en términos de desarrollo. Por el contrario, lo que plantea este framework, que a mí me parece muy acertado, es que la minería es un actor más del territorio. De alguna manera la minería viene a convivir con otros actores presentes en el territorio, y el marco de bienestar debe ser entendido desde ahí, en el fondo, desde la minería como un actor más, así como pueden haber agricultores, pueden haber pescadores, pueden haber otras actividades productivas. Bueno, la minería es un actor más, no es, aun cuando sea el actor más grande, no es el actor central. Y eso en el fondo también le da una fuente de legitimidad importante a la industria. Y por eso mismo creo que este framework rescata bien esos principios y las lecciones que hemos ido aprendiendo durante estos años, ¿no? No situarse en el centro del territorio, entender que los problemas de un territorio y los problemas de otro territorio pueden ser distintos, y por lo tanto las concepciones de bienestar tienden a ser distintas, y por último, entender el bienestar como algo más amplio, no solo aquellos grupos humanos que están incluidos en nuestras resoluciones de calificación ambiental, en los procesos de evaluación ambiental, sino que tiene que haber aquí un compromiso de la industria minera por garantizar algún tipo de dinámica de equidad territorial. Y para eso es muy importante hacerse la pregunta por el bienestar, pero también co-construir los indicadores de bienestar con las propias comunidades
de modo de ir monitoreando, de ir apalancando esfuerzos entre el sector privado y el sector público y los otros actores, y ir así generando dinámicas mucho más colaborativas en el fondo que nos permitan ir saliéndonos de los conflictos a los que estamos acostumbrados. Excelente, muchísimas gracias, Pancho. Bueno, un tema que creo que también quisiera volver a Aaron y a Hugo, que también mencionaste, es este tema entre especificidad para el contexto donde opera la mina contra el benchmarking que muchas veces se busca, ¿no? La comparabilidad. O como tú lo pusiste, el lenguaje local versus el lenguaje a los inversionistas. De lo que entiendo, Aaron y Hugo, esto también fue, digamos, una discusión larga cuando ustedes desarrollaron el Beyond Zero Harm Framework y ahora no sé cuánto con el Commonwealth Framework, pero, digamos, ¿a dónde llegaron o cómo lo solucionaron? Y de repente, Hugo, si tú comienzas. Hugo, por favor. Bueno, realmente fue una conversación muy amplia a este respecto. Y para dar un poco de contexto, una de las diferencias grandes que existe entre Beyond Zero Harm, que fue lanzado en el 2016, y Commonwealth, es el hecho de que Beyond Zero Harm, nosotros habíamos buscado, uno de los objetivos era buscar una estandarización de esas medidas de bienestar de la comunidad. Teníamos unos indicadores que les llamábamos indicadores base o indicadores core, ¿sí? Y teníamos una lista de otros indicadores que podían ser utilizados. Y luego de trabajar un poco y implementar estos proyectos, intentar implementar este tema, vimos que intentar estandarizar ese tema del bienestar es tan amplio, tan distinto, que realmente no tiene un sentido muy amplio lanzarse en eso, y por eso la evolución del Commonwealth es más una co-creación, una definición de bienestar en cada uno de los sitios sin tener indicadores bases, sino teniendo una lista de indicadores que son aplicables a nivel general y que son escogidos dependiendo de la dinámica de cada región. Entonces, a la final, la respuesta a la que arribamos nosotros es que es más importante poder definir, de responder la pregunta, ¿están las cosas mejor o no? Que decir, están mejor que en el otro lado, ¿sí? Mejor que comparar con otro lugar. Es mejor poder decir, están en el tiempo, mejor en esta ubicación, que poder decir, están mejor que en esta otra comunidad que está en otro lugar. Esa es la respuesta a la que llegamos. No sé, Aaron, si tienes... No mucho para aumentar, solo que como dijo Hugo, el marco es ajustable. Y que dijo también Francisco, es posible modificar y adaptar los indicadores en una manera que habla directamente a las cosas que son importantes a la comunidad, pero al mismo tiempo podemos comunicar en maneras que aplica por la comunidad de inversionistas, porque es el lengua de los ODS. Pero la única manera para hacerlo es para empezar en la tierra, en el campo, en las comunidades, con las personas de la comunidad, y desarrollar el marco de la tierra hasta el nivel corporativo, no en la otra dirección. Ya, perfecto, muchas gracias. Déjame ahora mirar unas preguntas que entraron por el chat. Un tema que creo que es sumamente interesante y también apunta un poco a la sustentabilidad del sistema, ¿no? Es quién convoca esto, entonces quién, digamos, lo impulsa, es la empresa privada, quién lo paga. Y dónde uno lo ancla también, dónde, digamos, si tú armas un sistema de monitoreo, ¿dónde lo pones? ¿Quién es responsable de este sistema?
para asegurar que, digamos, que sea visto como neutro y al mismo tiempo que sobreviva tanto los ciclos políticos como de repente también cambios de propietarios del proyecto minero o también los ciclos mineros, ¿no? Y esto de repente a los tres, porque creo que esto tanto apunta al Commonwealth, pero también apunta a los trabajos, Francisco, que ustedes han hecho, ¿no? ¿Cómo se puede pensar si uno piensa en algo así? ¿Quién es responsable para eso? Para asegurar que la empresa no esté en el medio, sea un actor, pero si el medio está vacío, ¿cómo lo financias y cómo lo armas? Aaron, Bueno, dale. puedo empezar solo para decir que obviamente en contextos muy rural, donde hay una empresa minera, la idea y el dinero frecuentemente va a empezar con la empresa. Pero el marco tiene bastante flexibilidad, pero hay bastante, ¿cómo se dice? Guidelines, ¿Guías? guías en la primera parte para ayudar personas, si viene de un ONG, una empresa minero o una municipalidad, que antes de empezar el proceso, tienes que empezar con bastante de diálogo para entender y preguntar estas preguntas. Porque si es un proyecto de la empresa minera, no va a ser muy sostenible. I'm going to let you go and Francisco. Sí, solamente un punto para acotar allí. Mira, el punto de dónde se ancla esto es vital, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, como dice Aaron, el catalizador de este proceso es la empresa minera. Sin embargo, el objetivo a corto y mediano y largo plazo es generar un proceso de transferencia de la generación de esa gobernanza dentro de ese proceso participativo multiactor para que los actores que son permanentes, institucionales o gubernamentales que son más permanentes, asuman el control de ese tema. Generando también una de las cosas que genera un proceso multiactor es una serie de compromisos, la palabra accountability, que básicamente es la rendición de cuentas, es más una mayor apertura para la rendición de cuentas y el asumir compromisos de manera más abierta con una serie de actores sociales. Entonces, se vuelve un poco más blindado, no completamente blindado, a lo que son los ciclos electorales y políticos, ¿verdad? O sea, realmente eso es una de las cosas más complejas que existen en nuestras democracias. Entonces, el proceso es de cierta manera catalizado por la empresa que provee apoyo, pero la cabeza visible o el objetivo principal es que la cabeza visible sea o una organización que está presente y que tiene planificado estar presente en el tiempo en esto, o una organización gubernamental que tiene responsabilidades a ese respecto. Y esa es la visión en ese contexto. Desde mi punto de vista y desde nuestra experiencia, nosotros hicimos algo similar, como les comentaba, en la experiencia en el Valle del Huasco. Hicimos un proceso de road mapping, de desarrollo de hoja de ruta, y fuimos bien explícitos, y ustedes lo pueden revisar, está colgado en internet, se llama Hoja de Ruta para el Desarrollo Sostenible en la provincia del Huasco, y ahí está bien explícito de que si bien es la empresa, como dice Hugo, el catalizador de este proceso, este es un proceso más amplio en el fondo y que no depende de la inversión de la empresa o no, porque en general estos procesos uno lo hace en etapas o inicia en etapas de prefactibilidad o cuando recién se están haciendo los estudios de evaluación de impacto ambiental. Entonces, lo que a nosotros nos ha servido es ser siempre muy transparente en decir, la empresa es un catalizador de todo esto, pero esto no es un instrumento para la empresa,
sino que esto es un instrumento para el territorio. Y como tal, evidentemente, y como estamos hablando de bienestar, no podemos no hacernos cargo de la institucionalidad local, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores, este tipo de framework y este tipo de trabajos de colaboración y de diálogo, evidentemente tienen que estar alineados con los instrumentos de planificación territorial. Y eso de alguna manera también le da un anclaje más de largo plazo y no tan dependiente de los ciclos políticos de los gobiernos. Ahora, el tema de la gobernanza siempre es un tema central. En general, para instalar este tipo de procesos, nosotros lo que hemos hecho es también hacernos cargo de generar capacidades dentro de los municipios o dentro de la institucionalidad local, en el fondo, para que ellos mismos puedan seguir llevando este proceso de manera adecuada, en el fondo, y bien alineados con los instrumentos de planificación que tienen las comunidades o los territorios para sumar a la institucionalidad, ¿no? No crear institucionalidades paralelas, que es lo que uno siempre quiere evitar. Excelente, muchas gracias, Pancho. Aquí hay algunas preguntas muy específicas que de repente, Hugo, te lo mando a ti. Uno es relación en cuántas veces se miden o se miden esos KPI. Entonces se desarrolla y de ahí cuántas veces hay que medirlo, es cada año, cada 2 años, cada 3 años, así lo entiendo. Y si sería deseable identificar esos KPIs desde la línea de base que se toma del EIA. Y digamos, te doy una más porque también es un poco más sobre proceso. Si se puede implementar solo las empresas en Devonshire Initiative y sus miembros, o si, digamos, también se puede adaptar para implementarlas en otras empresas en Perú y Chile. Avancemos con la última para poder aclarar eso también de manera inicial. Esto es un knowledge, un conocimiento generado de manera open source. Básicamente, este marco es abierto para el uso, interpretación de todas las personas que puedan accederlo. No está, digamos, previsto solamente para los miembros del Devonshire Initiative o solamente en Canadá. Está abierto para que sea un conocimiento y una propuesta de abordar este tema para los diferentes actores mineros o ONGs en las regiones que quieren adoptarlo. Entonces, eso responde a esa última pregunta. Desde el punto de vista de la frecuencia, esos son parte de las conversaciones que se realizan co-creando con los actores sociales. En las conversaciones con los actores sociales dentro de ese marco multiactores, de ese foro multiactor, se conversa qué es bienestar y cuáles son los indicadores que lo definen y cómo vamos a medirlo, ¿verdad? Se habla no solamente de qué vamos a medir, sino cómo lo vamos a medir. Vamos a medirlo de manera participativa, lo vamos a medir de manera técnica, alguna institución lo va a hacer, y con qué frecuencia se hace. Entonces, esas decisiones se toman de manera conjunta, colectiva, y existen guías dentro del marco para poder apoyar en la discusión de ese tipo de conversaciones o el abordaje de esas conversaciones. Finalmente, la última pregunta, que era si sería deseable identificar esos KPIs desde el proceso de línea de base, definitivamente sería óptimo. Sin embargo, como dijimos, podemos iniciar un proceso de estos a través del tiempo. Aún si ya tenemos una línea de base en el tiempo, esto puede ser un proceso de apertura de una conversación, de reinicio o reseteo de una relación ya establecida conflictiva con una comunidad en la que se habla no del impacto que yo tengo, sino del estado de la comunidad. Y entonces eso puede lanzar la necesidad de poder hacerlo ya cuando tienes una operación o cuando estás en construcción o cuando estás entrando a cierre. Entonces, se puede iniciar en cualquier espacio. Obviamente, sería deseable que empiece desde la línea de base. Dale ya. Excelente. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora hablamos, creo que mucho sobre los beneficios y me gustaría pasar un poco a los desafíos, ya que también yo me apunté algunas preguntas alrededor de eso. Y bueno, uno que creo que especialmente en muchos países aquí en la región donde hay mucha conflictividad
¿cómo ustedes ven que se puede implementar algo así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos si, digamos, ya hay una desconfianza entre los actores en los territorios? Y de repente, Pancho, te doy primero la palabra a ti, después a Aaron y después a Hugo. Sí, gracias, Nick. Bueno, a mí me parece que el principal desafío si uno quiere armar un framework de indicadores de este tipo, sobre todo basado en el bienestar, yo diría que hay dos desafíos que tienen que ver con cómo uno va canalizando la conversación y la participación comunitaria. Uno tiene que ver con cómo dejamos de hablar del pasado y empezamos a hablar del futuro, ¿no? Porque hablar de bienestar implica hablar de futuro. Y en general, al menos por mi experiencia, muchos de los territorios donde se sitúa la industria minera son territorios más rurales, están más abandonados por el Estado, y hay traumas en el pasado que a veces uno no puede llegar y decir, ok, vamos a empezar a hablar desde el bienestar sin recomponer lo que ha sido el pasado, ¿no? Es decir, tenemos que gastarnos un buen tiempo recomponiendo el pasado como un mecanismo de alguna manera terapéutico en el fondo, para poder empezar a hablar sobre el futuro. A mí me parece que esa es la primera base, el primer desafío, y es fundamental en el fondo. Es cómo pasamos o cómo logramos transitar desde una conversación de pasado a una conversación de futuro. Y lo segundo es que, claro, cuando estos temas los está catalizando una empresa minera, en el fondo, siempre la discusión, en nuestra experiencia, tiende a irse a, bueno, qué beneficio nos va a traer la compañía cuando se instale, y de alguna manera hay que ir limpiando esas dos discusiones, y por lo que hemos optado nosotros es por generar de alguna manera carriles paralelos, ¿no? Por un lado se habla con la empresa y con la industria respecto de su impacto, los beneficios, etcétera, pero aquí no hablamos de la empresa, no ponemos a la empresa en el centro, sino que es la comunidad la que está en el centro, y me parece que también establecer esos carriles por separado no es trivial, cuesta. A nosotros, cuando hemos implementado procesos de esta naturaleza y queremos hablar del bienestar sin poner a la empresa en el centro, muchas veces la gente de la comunidad quiere hablar sobre el proyecto minero propiamente tal, y de alguna manera hay que ir separando las aguas para generar dos conversaciones. Una conversación es la conversación sobre el proyecto minero, su impacto y sus beneficios, y la otra conversación es la conversación sobre el bienestar, en donde la compañía es un actor más de todo lo que está sentado en la mesa. Entonces yo diría que, sintetizando, son esos dos desafíos: transitar desde una conversación sobre el pasado a una conversación sobre el futuro, y luego lograr separar la conversación sobre impacto y beneficios del proyecto de la conversación sobre desarrollo y bienestar. Yo tenía exactamente el mismo, dos puntos. Solo para aumentar un poquito, mi opinión es que puede tener una aplicación de Commonwealth que es totalmente enfocado en el desarrollo de la comunidad, el futuro, fuera del proyecto de la mina. Pero también puedes aplicar el marco de cómo cuando los preocupaciones de impactos de la empresa minera está totalmente involucrado en la conversación. Mi opinión es que los dos funcionan, los dos son importantes, y el marco puede... No importa en el contexto, si es contexto A o contexto B, el marco puede adaptar por los dos. Depende de dónde está la comunidad, dónde están las conversaciones entre la empresa y la comunidad, y dónde quieren ir con la conversación la comunidad. Para mí, uno de los desafíos primordiales es también encontrar, y es una de las preguntas que existe allí, sí, cuando una empresa se centra en ser facilitadora de este tipo de procesos, aunque sea como catalizador, es realmente, sí, no genera generalmente confianza, ¿verdad? Se requiere un actor neutral, creíble,
que tenga capacidad para poder facilitar este tipo de actores. Y esto realmente es algo muy, muy importante encontrar. Un actor confiable que tenga la capacidad técnica para poder facilitar este proceso y que permita, con el soporte, digamos, desde el punto de vista de la empresa, desde un punto de vista del core team, involucrando a las digamos, autoridades locales, al municipio o a la autoridad regional local, quien quiera que asuma ese control, para que este actor sea un actor convocante, básicamente, ¿sí? Y que tenga la capacidad técnica y de credibilidad. Eso es un reto muy importante. Otro reto muy importante también es el reto de cómo garantizar digamos, el sostenimiento de este marco a través del tiempo, ¿verdad? Y de este tipo de foro. Porque en muchas ocasiones puedes llegar a una definición del bienestar, ¿verdad? Llegas a una definición de bienestar, llegas a una visión de futuro, llegas a cómo medir eso. Y entonces, y bueno, y la pregunta que Aaron suele hacer todo el tiempo, ¿so what? ¿Y qué? ¿Qué logras con eso? ¿Cómo se traduce eso en toma de decisiones que realmente cambien la dinámica de desarrollo regional? ¿Cómo eso se transforma en planes de acción que son implementados y que generan cierta rendición de cuentas a nivel regional o comunitario? Entonces, es asegurar que parte de esa conversación, parte de ese marco, parte de esa gobernanza creada o fortalecida a través de Comwell, se traduce en acción. Entonces, eso es un tema que también requiere mucho, mucho esfuerzo, pero que el momento en el que logras romper esa barrera, se mantiene, ¿no? Y es muy bueno. Hemos tenido un par de experiencias en el pasado que son positivas en este sentido. Excelente. Y de repente esto también va a una pregunta que surgió en el chat, que es relacionado con este tema del actor neutro. ¿Ustedes tienen algunos ejemplos de quién puede ser? Y bueno, el chat apunta un poco al rol del gobierno local. ¿Ellos son un actor neutral o cómo ven el rol del gobierno local o regional en ese sentido? Démosle igual como antes, Pancho, Aaron y después Hugo. Ok. Sí, yo creo que bueno, el rol de los gobiernos locales siempre es muy relevante en términos de que evidentemente la compañía siempre tiene que respetar el marco de institucionalidad local que hay. Y efectivamente, si es que hay un trabajo a conciencia de transferencia de capacidades, yo creo que los gobiernos locales pueden jugar ese rol. Y no en una primera línea, digamos, cuando nosotros lo hemos hecho, no lo hemos hecho, o sea, hemos trabajado con los actores políticos, pero en general son las segundas líneas de los gobiernos locales o las terceras líneas, que son las personas, los equipos más técnicos, en el fondo, los que se mantienen en distintos periodos eleccionarios y los que pueden mantener este tipo de framework vivo, en el fondo. Entonces, nuestra experiencia lo que nos ha servido es trabajar no necesariamente con el actor político, sino que con los equipos técnicos de los municipios o de los gobiernos regionales, que son quienes en el fondo están más de un periodo electoral y probablemente permanecen ahí. Entonces, un buen programa de transferencia de capacidad y transferencia del framework a los equipos técnicos, a mí me parece que es muy importante para asegurar este rol. Estoy de acuerdo completamente. Casi nadie es neutral y frecuentemente sabemos que la empresa va a dar la mayoría de los fondos para un proyecto así. Y como hubo dicho, es importante tener encontrar alguien quien pueden desarrollar una
un buen diálogo con la comunidad que puede generar confianza de la comunidad, que este facilitador está funcionando en una manera que tiene los intereses mayores de la comunidad siempre enfoque. Y quizás depende del contexto, ellos pueden establecer esta confianza después 2, 3 reuniones. Algunas veces va a tomar más tiempo, meses. Pero hay bastante contexto cuando el gobierno regional o local también viene con bastante baggage, no sé cómo se dice, pero Esqueletos en el closet. sí, esqueletos en el closet. Entonces, es importante a preguntar esta pregunta en los primeros pasos y en el guía del marco. Hay preguntas así. Tienes que identificar el contexto, el nivel de conflicto, buscar por grupos, personas, instituciones que pueden estar involucrados en este proceso, que pueden dar un elemento de neutralidad y legitimacia. Hugo, ¿algo para aumentar? Sí, no, solamente desde un punto de vista práctico, suelen una parte neutral, como dicen, no hay nadie que sea completamente neutral, pero una parte neutral con capacidad suelen ser universidades o fundaciones de investigación, organizaciones que tienen presencia en la zona, suelen jugar un papel allí. Y obviamente el rol del Estado es clave, pero en muchas ocasiones en los contextos mineros en donde estamos, las capacidades de metodológicas o de conocimiento para poder facilitar una conversación en este sentido, o también la relación con la comunidad desde el punto de vista del gobierno, no es fabulosa. Entonces, como lo dice Francisco, también nunca, o puede ser que la cabeza visible sea la primera línea del gobierno. Sin embargo, los que realmente hacen el trabajo son los técnicos, son las personas con mayor conocimiento desde el punto de vista de los aspectos técnicos de estas conversaciones. Entonces, eso es lo único que puedo aportar. O sea, el enfoque es desarrollar capacidades a través del tiempo e iniciar la conversación generalmente a través de una entidad que pueda avanzarla. Leyendo una de las preguntas que están en los comentarios, que habla acerca de cómo funciona en la práctica, digamos, básicamente, el rato que identificas un partner que puede ser este área convocante, tanto la empresa como este partner trabajan de manera bilateral inicialmente con algunos de los actores sociales que deben ser parte de esta mesa y los logra y busca convocarlos. ¿Sí? El rato que los convoca, entonces existe una serie de guías para poder avanzar en esa conversación de tal forma que se vaya definiendo tanto las reglas de juego de ese foro, tanto como cómo llegar a la conversación de bienestar. Entonces, sí, definitivamente tiene que haber un project management team que generalmente puede ser este partner convocante, este actor neutro, puede ser el gobierno y puede ser la empresa, que son 3 actores que están, digamos, avanzando este foro general y que apoyan a seguir avanzándolo, pero depende de cómo se maneja. Realmente el marco provee una serie de guías de cómo pueden abordarse este reto. Y será distinto en cada lugar. Será distinto si es que ya existe una gobernanza ya marcada, un foro que ya existe para la planificación del desarrollo regional, o si no lo existe y tienes que crearlo. Entonces son diferentes conversaciones. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría darles una pregunta más a cada uno antes de tener digamos, sus frases finales para ir cerrando poco a poco. Y bueno, yo marqué aquí una para cada uno de ustedes y de repente comenzar
primero con Pancho. En relación, hubo una pregunta en relación si el Comwell o, digamos, iniciativas similares como el Comwell, como ustedes hicieron también en Huesco, se puede ligar también a manejar un poco las expectativas y los compromisos de las inversiones del proyecto, de la empresa minera misma. Si, digamos, este proceso del bienestar también puede servir en ese sentido. Sí, gracias, Nick. Yo creo que de todas maneras, y el manejo de las expectativas, yo creo que es uno de los principales desafíos que tenemos como industria, ¿no? Sobre todo entendiendo que estamos en un escenario, creo yo, hoy día en el mundo de irrupción y disputa de nuevos valores culturales, ¿no? Entonces, cuando hablamos o cuando hablamos sobre minería, en el fondo, la pulsión inicial, yo diría, de la industria ha sido en el pasado ponerse en el centro de los territorios y generar expectativas en torno al empleo, a los proveedores locales, a los encadenamientos productivos, etcétera, en el fondo. Y nosotros hemos hecho varios estudios de que ese efectivamente es algo que las compañías tienen que hacer, ¿no? Asegurar algún tipo de base de empleo local, de encadenamientos productivos locales, pero cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando también de algo más amplio, ¿no? Estamos hablando de diversificar las trayectorias de vida de los territorios más allá de la minería. Es decir, si podemos trabajar en una minería o emprender en minería, es genial en el fondo, pero cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de que, en el fondo, tenemos una conversación para que todas las trayectorias de vida posibles que hayan en los territorios se puedan materializar en el fondo. Y a mi juicio, esa es la mejor manera de canalizar las expectativas en el fondo, no poner toda la expectativa en el desarrollo que va a traer la industria, sino que la industria también va a generar un marco de bienestar que va a permitir a las personas poder materializar otras trayectorias de vida posibles que quizás no tengan que ver con la minería, pero que a propósito de la instalación de una industria ahí y a propósito de esta discusión de bienestar se puedan ir dando como antes no se daban en el fondo. Entonces, yo creo que eso es un desafío. Si antes la minería tendía a ponerse en el centro del territorio y acentuar las expectativas y las trayectorias de vida, todas las personas querían ir hacia allá, entrar en la minería, porque probablemente en este tipo de territorio entrar en la cadena de valor de la industria minera es estar en el primer mundo en términos de ingreso y todo, en el fondo. Cuando hablamos de bienestar y ampliamos un poquito la conversación, yo creo que lo que estamos haciendo también es ampliar las posibles trayectorias de vida de las personas que están en ese territorio, es decir, que puede ser minería, pero otras cosas más. Y esa es la mejor manera, creo yo, de contener o de gestionar las expectativas que tiene la población cuando una compañía minera se instala en un territorio. Gracias, Pancho. Pasando a ti, Hugo, en un tema que también creo que en muchos territorios mineros hay muchas mesas de diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el interés de la participación en algo que, digamos, conceptualmente de repente no es tan interesante, ¿no? De hablar sobre indicadores, de hablar sobre el bienestar en 20 años. ¿Cómo lo ves en términos de implementar eso y especialmente en localizaciones donde ya hay muchas mesas de diálogo? Es un excelente punto, la verdad, Nick. Creo que una de las cosas que la experiencia nos ha dado es que no debes inventarte el agua tibia. ¿Sí? Existen ya nuevos, y si existen en algunos lugares gobernanzas que están funcionando, que permiten avanzar ciertas conversaciones con una serie de actores, multiactores. Entonces vale la pena utilizar algunas de esas estructuras ya existentes, modificarlas, revisarlas para que puedan servir en este propósito. Hablar de indicadores no es súper interesante, entonces por eso la conversación es de hablar de visión y a la gente le suele gustar soñar en cuál es el bienestar, qué es lo que ellos piensan ellos van a tener. Algo muy importante que permite enfocarse en el futuro, y creo me encantó lo que dijo Francisco, es realmente reconciliar el pasado. ¿Sí? Entonces,
algunos de estos foros requieren un gran trabajo de reconciliación con el pasado. Entonces, al reconciliar con el pasado, sueles generar un ambiente distinto de motivación que puede generar que las personas estén más abiertas a hablar acerca del bienestar y del futuro. Entonces, dos takeaways. Primero, utiliza lo que ya existe si es que es funcional y puede modificarse. Y segundo, trabaja para crear motivación a través de reconciliar con el pasado y no enfocarte en las cosas que no son tan emocionantes como indicadores, sino más bien como en definir hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieren ir como comunidad. Entendiendo en sí ese tema que también Francisco mencionó, que no es acerca de nuestro bienestar comunitario con la minería, sino es nuestro bienestar comunitario, todos los aspectos de nuestro bienestar comunitario, más allá de la vida de la mina, que es solamente uno de los usos de la tierra en los sectores. Y de repente también enviar esta última pregunta que entró ahora para proyectos que ya están en operación y ya tienen una relación con la comunidad y ya tienen mesas de diálogo. ¿Cómo se podría integrar el framework ahí? Tú lo mencionaste que se puede utilizar en todas las fases, pero ¿cómo lo integrarías en un proceso de diálogo y de una relación ya existente? Claro, en muchas ocasiones, y Aaron puede tener también algunas ideas en este sentido, pero en muchas ocasiones esto puede estar relacionado a que si estás recién en una operación, recién estás a punto de empezar a producir tu primero oro o tu primera concentrado de lo que quiera que estás produciendo, los beneficios y los impuestos y las regalías van a empezar a llegar, ¿verdad? Y van a empezar a llegar a través del tiempo. Van a existir cambios en la capacidad del gobierno local de ejecutar algunos de los presupuestos que en ocasiones eran muy bajos y ahora después de las regalías o los cánones mineros o lo que quiera que sea, son mucho más amplios. Entonces, es promover una conversación en transparentar y decir, ok, va a venir un poco de estos fondos de aquí. Además, nosotros queremos alinear con su visión de desarrollo. Tengamos una conversación del desarrollo más abierta, más transparente, para poder definir cómo se va a avanzar en ese tema, en ese proceso. Esa es Excelente. una idea. Gracias, Hugo. Y Aaron, para volver al tema de implementación, porque tú no estás mirando en implementar esto ahora en dos proyectos, ¿cómo ves los procesos en términos de tiempos y también de presupuestos, que me estoy seguro que a todos les interesa oír? Bueno, obviamente depende mucho del tamaño de la comunidad y del tamaño del proyecto. Puede ser una visión de muchos años con bastante actores. Puedes hacer una versión pequeño, pero por ejemplo, en nuestro proyecto en Chile, las comunidades alrededor de la mina no son tan grandes y nuestra visión es más o menos entre 1 y 2 años y entre 100 y 200 dólares americanos por esos 2 años. Pero es importante decir que a nosotros el hacer un proceso de buen diálogo es muchísimo más importante para terminar el proyecto. El diálogo es el parte más importante. Entonces, no importa si es un diálogo de 2 años. Si querías hacer un proyecto muy rápido, sería posible hacerlo en un semestre. Pero eso no es el punto, en mi opinión. Es tener mejor diálogo. Am, pero vamos a hacer una versión más amplio, más grande en nuestro proyecto en Argentina, porque la comunidad es un poco más amplio y queremos tener aspectos como la capacitación de
actores locales del gobierno local, entrenamiento en cosas de gobernancia, etcétera. Hay más aspectos de ese proyecto, entonces va a ser más grande, pero eso es mi opinión. Excelente, entonces escalable. Perfecto, nosotros ahora conversamos ya 1 hora y casi media, nos quedan 5 minutos. Entonces, como la gente solo se acuerda de las últimas palabras, les quisiera dar a cada uno de ustedes, digamos, un minutito para mencionar lo que se debería llevar la gente de esta conversa hoy. Y bueno, Pancho, te pongo on the spotlight, como dicen. Ok. No, bueno, a mí la verdad es que le doy las gracias por esta conversación y para mí esta conversación es un indicador bien relevante si lo analizamos o lo comparamos con la conversación que tenía la industria minera hace unos 10 o 20 años, ¿no? Y en general, para quienes trabajamos en estos temas, los proyectos se definían desde la ingeniería, desde lo económico, y luego decían, bueno, ok, ahora hay que ir a socializarlo con las comunidades. Hoy día este tema pasó a ser un driver de negocio más en el fondo, ¿no? Y realmente hoy día este tema es tan importante porque la ingeniería, la industria minera tiene recursos económicos, la ingeniería en general puede resolver los temas, pero hoy día donde tenemos las mayores complicaciones son en estos temas socioambientales y políticos. Entonces, realmente hacerlo bien en esto, cuando lo hacemos bien en esto, es cuando nos estamos jugando la viabilidad de la inversión de largo plazo. En el fondo, lo que estamos haciendo es viabilizar la inversión de largo plazo cuando hablamos de este tipo de temas, de bienestar comunitario, de desarrollo, de de participación, y en ese sentido me gustaría quedarme con eso, ¿no? Con la importancia que hoy día tiene este tema al mismo nivel que probablemente lo tienen los temas técnicos y económicos en la definición de los proyectos. Excelente, gracias, Pancho. Hugo. Sí, creo que el punto que quisiera resaltar es invitar a los colegas a perderle el miedo al relacionamiento multiactor, porque permite transparentar conversaciones, permite tener y entender mejor a los actores sociales y a través del proceso que se propone aquí, te permite cambiar la dinámica de la conversación, alejarla de una que solo se enfoque en impactos a una que se enfoca en el futuro y cómo es la empresa o la ONG o el gobierno son uno de los actores que tienen que encadenarse en ese trabajo. Entonces, en muchas ocasiones se tiene bastante temor a establecer proyectos de procesos multiactor. Sin embargo, en este contexto realmente considero que es muy válido y muy importante. Y la gente, las comunidades responden bien a sentirse escuchadas. Y eso apoya al mantenimiento de la existencia social. Entonces, creo que es un tema importante. Eso es con lo que quiero cerrar. Aarón. No tengo mucho más para decir, solo quería preguntar, Carolyn, cuándo vamos a tener una versión en español para compartir. Carolyn, when we're going to have a Spanish language version to share online so people can read it. Yeah, it's on the. It's currently on the website. It's just a link under the English version. Sí, ya lo está tenemos, listo. Aarón. Está ahí. Estaba en el página incorrecto. A ver, de Voy repente a puedo poner compartir el link. Ya, ¿vas a compartirlo? A ver si lo encuentro. Nosotros lo pusimos en el flyer. Perfecto. Entonces lo voy a poner en el chat. ¿Algo más con que quieras cerrar, Aarón? No solo, si tienes algunas preguntas, puedes encontrarme en LinkedIn y enviar un mensaje si tienes algunas preguntas específicas. Sería feliz para hablar directo.
Excelente. mismo Bueno, por aquí. entonces también de mi parte agradecerles mucho por el tiempo. Yo estoy poniendo los links ahora de la versión en castellano en el chat. Y bueno, este webinario también está grabado, ¿no? Entonces espero que también más gente lo pueda ver y espero que podamos, digamos, incrementar la visibilidad del Commonwealth Framework aquí también en la región, en el mundo en castellano con esta traducción. Y espero que esto sea la primera conversa de muchas. Muchísimas gracias. Caroline, te paso la palabra en caso quieras decir algo más. You have the word if you want to say something. Oh, thank you. I wasn't lying about my lack of Spanish. Thanks everyone for your time, and thanks to Nick, Aaron, Hugo, and Francisco. Really appreciate it. Thank you, everybody. Gracias. Chao, Chao. chao. Bye. Goodbye.